Sí, hoy traje un tema complicado, pero bueno, no, por eso habría que, no hay que hablar de eso. Tabú en los medios, vos sabés que mucho tiempo estuvo Sí, prohibido. Había dos temas que estaban prohibidos, no se hablaba del cáncer, se hablaba de una larga enfermedad. sí, Cada vez que se decía en el periodismo tradicional, cada vez que se decía murió de una larga enfermedad era cáncer. sabíamos que era. Y Sí, de los suicidios se recomendaba no hablar, no hablar. porque decían que había imitación, que no había que Sí. hablar. Bueno, sí, el tema de hoy va a ser prevención del suicidio y hoy justamente porque el 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y la herramienta, digamos, la palabra es una de las herramientas fundamentales para la prevención. Un poco esto que vos lo que decías, a diferencia de lo que se cree popularmente, de que hablar del tema incita o fomenta que las personas tengan lesiones autolesivas o se genere un daño, en realidad se sabe que es todo lo contrario. O sea, hablar de ese tema puede hacer que aquella persona que tenga algún pensamiento de muerte o haya pensado en quitarse la vida, encuentre un espacio o un lugar de donde poder contar cuáles son sus conflictos, sus problemáticas y se sienta eh, más alojado o con una posibilidad de sentir más apoyado, incluso disminuir su carga, su sufrimiento psíquico. ¿Sí? Entonces, hablar es una de las cosas fundamentales para la prevención. Eh, ¿Y por qué se habla de prevención? Es justamente porque la mayoría, o en muchos casos, los suicidios son prevenibles. La mayoría de las veces las personas muestran señales previas de algún intento o algo que dicen o una forma o una conducta y la mayoría de las personas sienten ambivalencias respecto a su decisión o a su deseo por morir y esas cosas o esa ambivalencia abre como una ventana a la posibilidad de prevenir o de ayudar a esa persona a modificar o ayudarlo, digamos, justamente a mejorar su sufrimiento psíquico, que ahora vamos a ver que no tiene solamente que ver con eh, lo que lleva a alguien a tomar la decisión de quitarse la vida no tiene que ver solamente con los trastornos o los síntomas relacionados a la esfera de la salud mental, sino que es muchísimo más complejo y tiene que ver con cuestiones físicas, con cuestiones sociales, económicas, ambientales, el entorno afectivo, digamos, hay muchas otras cosas que hacen un conjunto que llevan a que alguien tome esa decisión. Eh, y es importante también hablar de esto, y por algo hay un Día Mundial de la Prevención del Suicidio, porque depende de la estadística que uno lea, pero la mayoría están en que es como entre la cuarta o quinta causa, según de donde lo leas y según el grupo etario, de muerte a nivel mundial. O sea que es bastante frecuente, se habla poco, pero es muy frecuente. Tal es así que, por ejemplo, se estima que a nivel mundial, por cada muerte por suicidio, existen 20 intentos. ¿Sí? Entonces, ahí vuelvo a remarcar la importancia de la prevención y de justamente ayudar a aquellas personas que hayan tenido un intento a mejorar su salud física y mental, ¿no? ¿Cómo podés lograr hablar con ellos o trabajar la prevención? ¿Hay algo que te des cuenta? Porque hay muchos que, salvo cuando lo hacen, no lo Mm. sabés. Sí, hay gente que sí, que digamos que por ahí no da ninguna señales previas, pero lo que se sabe que en la mayoría suele haber señales previas, como que tienen que ver más que nada con el cambio en la conducta. Digamos, personas que por ahí tienen mucho sufrimiento o emociones graves, digamos, tienen muchísima carga de angustia o de depresión o un llanto inconsolable, digamos, como es difícil controlar las emociones, personas que cambian la conducta, que se vuelven más retraídos socialmente, que por ahí dejan de ser tan comunicativos, que se aíslan, que cambian sus patrones de comportamiento habitual, digamos, dejan de sentir placer en las actividades que hacen habitualmente, dejan de hacer cosas porque ya como que nada los estimula o les da ganas, y esos deberíamos prestarles atención. Digamos. Así que ¿El llanto no es al menos una actividad de vida? Quiero decir, aquí sí, yo podría poner una frase sin sentido, la sí, pregunta al mismo tiempo. ¿Aquel que llora no se suicida? no, no No, sé, no, no, no se sí, llega de una manera más interna, más... sí, pero lo que Imagino que pasa aquel que que sí, está llorando y sí, sacando para afuera, en última instancia está puede, drenando su dolor, puede ¿no? estar drenando su dolor, pero no necesariamente o sea, alcance solo con eso, digamos. Alguien que tiene realmente un llanto inconsolable
incluso mucha gente que llora por ahí en soledad, digamos. Tiene, o sea, por algo llora, o sea, tiene una carga de angustia o un sufrimiento que hay que prestarle atención, digamos, algo está pasando con eso. No quiere decir que toda la gente que llora va a terminar decidiendo o va a terminar teniendo ideas de muerte o de lesionarse. O sea, estos son todos como herramientas o, digamos, factores de riesgo o cosas a tenerlos en cuenta, por ejemplo. Vos decías de intentos de suicidio, sí, me puse a pensar, yo conozco 2 personas queridas, o una más, que se pegaron un tiro y no se mataron, un tiro en la cabeza y no se mataron. Digo, no es tan fácil matarse. No, tampoco no. Sí, hay distintos, o sea, formas hay un montón. La realidad es que es verdad que hay más intentos que muertes por suicidio, y por eso vuelvo a lo del foco en la prevención, digamos, en esas personas que tomaron esa decisión, intentaron quitarse la vida, hay que prestarle atención, hacer tratamiento con salud mental, incluso con otras organizaciones como revinculaciones sociales, como no es solamente enfocarse en lo que es la salud mental en particular. Obviamente que eso tiene que estar hecho, o sea, tiene que hacerse. Y particularmente yendo a lo que es en Argentina, existen 2 grupos etarios que son como los mayores, los que tienen mayor riesgo, que por un lado son los adolescentes, los adultos jóvenes, digamos, se considera hasta los 25 o 30 años, depende de donde uno lo lea, es una población de riesgo. Ya otras veces lo hemos hablado, la adolescencia los adultos jóvenes son etapas de muchísima vulnerabilidad, ocurren muchos cambios en poco tiempo, no solo a nivel físico, digamos, la pubertad, la sexualidad, la gestión de las emociones, y algo no menor que existió siempre, digamos, el bullying o el acoso escolar existió siempre, pero hoy en día también existe, que antes no pasaba, el tema de las plataformas digitales, digamos, y el maltrato y el abuso y el acoso que existe a través de las plataformas digitales le agrega un condimento más negativo a que estas poblaciones tengan mayor vulnerabilidad o que la tasa de suicidio sea un poco más alta. Y el otro grupo, que también a veces eso no se habla tanto y está bastante invisibilizado, es la tercera edad. Las personas, los adultos mayores, que también la edad depende de donde uno lo lea, son otras etapas de la vida en lo que ocurren un montón de cambios, no solo a nivel físico, porque es verdad que los adultos mayores tienen mayor probabilidad de tener insomnio, depresión, demencia y dolor crónico, son como los grandes cucos de los adultos, sino las enfermedades crónicas, digamos, tener enfermedades de larga evolución, como hacer diálisis, pacientes con cáncer, que tienen HIV-Sida, o que viven con dolor crónico, es un factor de riesgo. Y también el cambio del rol de la persona dentro de la sociedad, o sea, uno pasa a jubilarse y la pérdida de ese rol social que lo lleva quizás a veces, no siempre, pero a tener menor ingreso socioeconómico, mayor dependencia, pueden estar más aislados porque a veces, digamos, son personas que por ahí viven solas sin querer vivir solas. Y otra cosa que sucede mucho es el tema de los duelos o las muertes de las personas alrededor. O sea, a medida que vamos envejeciendo, nuestro entorno, digamos, por una cuestión etaria, es más probable que nuestros amigos, nuestros familiares vayan falleciendo, y entonces ese sentimiento de soledad o de desesperanza hace que los adultos mayores sean poblaciones también que son poblaciones de riesgo que hay que tener en cuenta. A mí me pasa, perdón, pero voy tachando en Facebook gente todos los días. Gente que me aparece por el cumpleaños, que me aparece por cualquier cosa, y no, pero se murió. Claro. Bueno, eso tiene un impacto muy negativo. O sea, le hemos hablado cuando hablamos de soledad, digamos, el sentirse solo, digamos, que tu red de apoyo, tu entorno se va haciendo cada vez más chiquita, y sumado a la dependencia física que tienen algunos adultos mayores y a veces la dependencia económica, son todas cosas que van sumando a que haya personas que por ahí piensen en quitarse la vida. O sea que, como verán, en realidad el tema del suicidio no es solamente enfocado a las personas que tienen solo depresión, sino tiene que ver con cuestiones muchísimo más amplias. Me mandaste unas recomendaciones para como no las leí porque me llegaron hoy y andaba en la calle. Pero ¿vos las leíste? ¿Pescaste alguna? Sí, por eso te las mandé. Sí. Claro, sí, lo que no deberíamos decir, o sea, hay mucho mito en relación muchísimos mitos en general en salud, pero en relación a la temática del suicidio, es, por ejemplo, esto como de decir,
bueno, es un llamado de atención. Cuando alguien tiene un intento, o tiene una idea de muerte, o dice que ha pensado en quitarse la vida, como decir, no, esto es un llamado de atención, está queriendo llamar la atención. Eso está, no hay que decir eso, está mal. O no tomarlo como que el llamado de atención es algo teatral, despectivo. No, está llamando la atención porque pasa algo, o sea, hay que prestarle atención, no es un llamado de atención, eso por un lado. Después también como ningunear o decir como, bueno, esa persona que intentó suicidarse no tiene la capacidad para resolver problemas. No, tampoco. O sea, esa persona en ese contexto y bajo esa situación y en ese estado en el que estaba, con esa situación de crisis, tanto mental, emocional y física, tuvo esa decisión, pero no quiere decir que sea alguien incapaz de resolver problemas o que no lo pueda hacer en el futuro. Claro, si pasa ese momento y recibe el empujón, después sí. Después sí, de hecho hay mucha gente que tiene ideas de muerte o ideas de suicidio o intentos una sola vez en la vida y no lo tiene, con el apoyo necesario no lo tiene nunca más. Vos sabés que a mí me quedó muy fuerte esto de que hay etapas de la vida donde estás deprimido por un shock postraumático, por lo que fuera, y que te parece que nada va a cambiar, y después cambia, después la vida sonríe, ¿no? Sí. Y después lo otro que también hay un montón de notas en relación a eso, cuando uno comunica en redes digitales, cualquier medio o en medio de comunicación, como no se puede, o sea, no deberíamos hablar ni de las formas, ni de cómo fue, ni nada, primero porque no sabemos el contexto de la persona por qué lo llevó a hacer eso, y porque eso sí, o sea, puede ser imitado, sí, así que eso no deberíamos hacerlo. Y tampoco hablar de famosos, porque eso también se ha visto que cuando hay un famoso que se quita la vida, eso ha habido situaciones de imitación. A mí me viene a la memoria, son famosos pero de otra época. En el 37, Horacio Quiroga toma cianuro, tenía una enfermedad terminal, toma cianuro y se muere junto a un árbol en el Tigre. Y Leopoldo Lugones, gran escritor de la época, comenta, se suicidó como una mucama. El hombre hace una mirada despectiva de la escena un año después, con 1 o 2 días de diferencia. Uno fue el 17 de febrero, el otro el 19, el 38, no me acuerdo, pero por ahí. Y se suicida tomando cianuro Leopoldo Lugones. Un año antes había criticado al otro y algo obviamente le quedó dando vuelta en la cabeza. Claro. Esto es más bien para toda la comunidad, porque no están los especialistas en salud mental, médicos y demás por las calles buscando gente en estado de depresión y demás. Es un aviso y una advertencia para la sociedad en común, esto de mirarnos más y de hablarnos, mínimo en familia, amigos, pero no dejar de lado por ahí situaciones que uno pueda darse cuenta, ¿no? Claro. Sí, de hecho son cosas que se deberían tratar, por ejemplo, en los colegios, hablar del tema, sobre todo hablar del tema, un poco como lo empezó hablando Marcia al principio, es un tema que da mucho miedo hablarlo, es un tabú, pero no hablarlo es peor. O sea, no es que no mejora los indicadores. No es que no existe. Claro, si no lo hablamos no existe. Claro. No, al contrario, o sea, de hecho las campañas, justo leí una guía que es de la OPS, sobre Latinoamérica, que la campaña es justamente esto, derribar mitos, la campaña en prevención del suicidio es derribar mitos en relación a la narrativa, le dicen, ¿no? Como esto también de no estigmatizar ya para la persona que está en esa situación y que está tomando esa decisión o está pensando en tomar esa decisión, ya es bastante estigmatizante, digamos. Incluso a veces desde la religión es estigmatizante decidir quitarse la vida, produce muchísima culpa y mucha vergüenza, y no solo en la persona, sino en su entorno también, con lo cual no deberíamos nosotros como fomentar que eso suceda, al contrario, hay que hablarlo y en algún punto digo, naturalizarlo entre comillas, no es que digamos, no que nos parezca normal, pero sí que sea natural hablar de esto, porque es la única forma de que alguien que esté pensando en hacerse daño se sienta que tiene un espacio para poder decirlo, o que no está solo, que no es la única persona que se le ocurrió alguna vez en la vida quitarse la vida. No sé si aporto, pero para tensionar la charla, tampoco tiene que ver con ganadores, perdedores, digamos. Hay cantidad de gente famosísima, podríamos hablar más allá de teorías conspirativas, Marilyn Monroe, que estaba en la cima del mundo y
y se suicidó, digamos, es un viaje interior de uno, no tiene que ver con no tiene el que ver éxito con o el el éxito. fracaso, ¿no? No tiene que ver con eso. No. Me pregunta Santiago, ¿sería la eutanasia un suicidio asistido? No, son cosas distintas. ¿Por qué? La eutanasia es cuando una persona tiene alguna enfermedad, generalmente enfermedades graves, neurodegenerativas, terminales, que, digamos, Correcto. no, que digamos que ya sabemos cuál va a ser el final y que la persona, como no sale la palabra, pero con el uso de sus capacidades mentales, intelectuales y sabiendo cuál es su futuro, decide o pide terminar con su vida. Eso es otra cosa. Y después existe, el suicidio asistido es personas que en realidad sí, lo que buscan es como, no es lo mismo, no es que tiene una enfermedad terminal que uno busca, digamos, cortar con ese sufrimiento por la enfermedad que lo tiene. El caso más conocido por eso son los pacientes con cáncer, lo que tienen las enfermedades neurodegenerativas, que sabemos que no va a mejorar. Claro, no va a mejorar su situación, son cosas distintas. Decían, el suicidio es una decisión definitiva para un problema temporal, me dice Gustavo. Sí. Podría ser una manera, sí. Tampoco sabemos si es definitiva, no es que dónde va tu alma. Sí, y tampoco sabemos, habría que ver caso a caso, porque tampoco sabemos qué es lo que lo llevó a esa persona de esa decisión. O sea, su biografía, su historia de vida. Está bien. ¿Te queda algo más? Sí. Para cerrar, quería dar algunos recursos para aquellas personas que necesitan alguna asistencia por salud mental o que les parece, o puede ser para la persona o para su entorno familiar. Por un lado, acá en Bariloche, la única guardia de salud mental que existe es la de guardia del Hospital Zonal, así que cualquier persona que tenga necesidad de atención por alguna urgencia o por salud mental tiene que ir al Hospital Zonal, no importa si tenga o no tenga obra social. Y después quería dejar 2 teléfonos que son uno es del Hospital Bonaparte, que es el Hospital de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires, que en realidad es nacional, que es la línea de orientación y apoyo en la urgencia de salud mental, que es el 0800-999-0091. 0800 999-0091. Ahí podés llamar desesperado diciendo, che, me Esa siento mal, esto puede ser una cagada. Las 24 horas todos los días. Sí, y te ayudan, o sea, te orientan y te brindan apoyo. Y después existe otra línea que es de una ONG, que eso no es algo, o sea, no es del Estado, se llama la línea de prevención del suicidio, que para el interior es el 0800-345-1435. ¿Cómo? 0800-345-1435. Igual si los buscan por internet es tan fácil de encontrar. Sí. ¿Y vos en las redes cómo te seguimos? Me pueden buscar en Instagram como @dra.ceciliaferrero. De doctora. De doctora. @dra.ceciliaferrero. Sí. Ceci, gracias. Gracias a ustedes. Cecilia Ferrero estuvo.